Bienvenidos a un episodio más del podcast de Gas Renovable. Hoy vamos a hablar de agricultura, pero no de una agricultura idealizada ni de titulares simplificados, sino de la agricultura real, la que sostiene pueblos y paisajes, la que nos alimenta y la que hoy se enfrenta a enormes desafíos, costes crecientes, geopolítica, exigencias ambientales cada vez mayores, incertidumbre económica, normativa y hasta presión social. Para entender esta realidad, contamos hoy con José María Castilla Baró, director de la oficina de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Bruselas, una de las principales organizaciones agrarias de nuestro país. Con él queremos hablar sin tecnicismos de qué se le está pidiendo hoy al campo, qué margen real tiene para adaptarse y cómo las energías renovables, incluido el biogás, pueden convertirse en aliados del mundo rural. Bienvenido, José María, muy buenos días y gracias por compartir tu tiempo con todos nosotros. Pues nada, buenos días, un saludo a todos los oyentes y en especial a ti. Y aquí estoy pues, ahora mismo en Bruselas, a punto de coger un avión camino de España para tratar precisamente un problema energético que ha sido el de la guerra en Irán, el paso por el Golfo Pérsico y todos los condicionantes y problemas que se derivan desde el encarecimiento del petróleo, pasando también, ¿por qué no?, el tema del gas natural o de los fertilizantes, que incluso se pueden utilizar a través de, como una solución que estamos pidiendo ahora mismo a Bruselas, a través del Renure, que son unos fertilizantes que se pueden, bueno, son de desechos de las propias vacas, que luego pueden acabar incluso convirtiéndose en materia para fabricar gas. Y que todo está muy relacionado, la verdad. Pues lo primero, volverte a agradecer que estés aquí con nosotros, incluso desde el aeropuerto a punto de coger un avión, José María. Vamos a hablar todo lo que podamos, largo y tendido, de todo eso que comentas. Pero antes de nada, José María, yo te agradecería que te presentaras a los oyentes, pero compartiendo 3-4 cosas personales, no estrictamente profesionales, lo que tú quieras, pues un hobby, un interés, una anécdota, un libro, lo que tú quieras. Bueno, pues vale, me pillan un poco fuera de juego, pero vamos, digamos que sí, ¿cómo llegué yo a Bruselas? Porque no es gracioso. Por La ejemplo. verdad, hice un máster en la Universidad de Navarra y George Washington, y uno de los profesores que me dio clase era el lobista del todopoderoso lobby del tabaco, de Philip Morris. Y nos gustó muchísimo esa clase, y cuando acabó la clase, pues me acerqué a esta persona sin tener ningún conocimiento y sin saber quién era realmente. Le dije, bueno, yo de mayor quiero ser como usted, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, pues vete a Bruselas lo más rápido que puedas y búscate un sector muy regulado. Y le dije, pero desde mi ignorancia, ¿y cuáles son los sectores regulados? Yo no tengo ni idea. Dice, pues mira, desde las armas a la industria, la energía, prácticamente, los fitosanitarios, las medicinas y la agricultura. Y dije, joder, mira, la agricultura, ese me gusta a mí. Y digo, ¿y algún consejo de agricultura? Y dice, no me digas qué te gusta. Y me contó al final que él había sido una de las personas que había montado la oficina de Saja Bruselas para hacer lobby incluso antes de que nosotros entrásemos en la Unión Europea. En el año 85 Asaja ya abre la oficina sabiendo de la importancia de lo que significaba la política agraria común, el presupuesto, marco financiero y todo. Así que ese fue un poco así la anécdota más personal que está un poco ligada con Lo con el profesional. podcast de él. Pues qué interesante. La verdad es que tienes una profesión o un cargo muy curioso porque, jolín, sale mucho en series y películas. Estoy harta de ver cómo los lobbies de los diferentes y los lobistas de los diferentes sectores aparecen en series y películas, algunas convertidas pues hasta en thrillers, en espionaje, en fin, siempre como muy animada, ¿no? Muy de acción. Y bueno, la verdad es que me interesa muchísimo la entrevista de hoy. Bueno, yo creo que hay un poco de mito, ¿no? De realidad, es como los espías, cuando te pregunta a alguien del CNI cómo es tu vida o qué haces. Hay pistolas, tiroteos, chicas guapas y tal. Dice, no, es mucho más aburrido. Es análisis de documentos, espionaje a través de internet, alguna acción de campo y tal. Pues esto con el lobby es muy parecido también. No hay, No quizá hay hay una glamour, ¿eh? paparazzi. No hay glamour. Que va. Esto es muy de ser un machaca, de estar todo el día con la misma argumentación, preparando enmiendas, haciendo estudios de impacto, buscando gente que te ayude, stakeholders, estableciendo alianzas y bueno, y teniendo un poco de olfato político, pero no es so glamuroso y tal. Es cierto que hay mucha vía social, porque hay que estar en todos los foros posibles,
y desde desayunos informativos, almuerzos de trabajo, cócteles después de los actos, donde hay que hacer acto de presencia. Y bueno, también un poco conocer la parte personal de tus contrincantes o aliados, por así decirlo. Pero bueno, no es tan glamuroso como lo pintan y mucho menos se hace esa compra de voluntades o ese otro tipo de cosas que está fuera de la ley. Y el que lo va a hacer, desde luego, se le critica y se le expulsa. Yo estoy en una asociación de lobistas de España, APRI se llama, e incluso se ha echado alguna consultora por mala praxis. Así que nosotros mismos somos los propios garantes de la transparencia y de hacer bien las cosas. Claro, tenéis vuestro propio código de ética y sois los primeros Nosotros lo firmamos. interesados, claro, Eso es, sois los primeros. Bueno, pues ya has respondido a la primera pregunta, no he tenido ni que hacértela, que era que nos contaras cuál era tu papel en Bruselas dentro de Asaja. Genial. Pues vamos al meollo. José María, cuando hablamos de la situación de la agricultura en España, que ahí es nada, que suena como muy, muy amplio, muy abstracto, ¿cómo la describirías en este momento? Pues ahora mismo la agricultura es moneda de cambio, ese es el gran titular. Está afectada por las guerras comerciales, las guerras de verdad, la subida de costes de producción, también está afectada por los fenómenos naturales adversos. Es decir, todo lo que va más allá de lo que es la PAC, hoy en día tiene un impacto prioritario y negativo sobre la agricultura. Que luego, igual lo hacemos mal desde el sector, pero hay que explicar que esto tiene una consecuencia directa en el consumidor, porque todo esto hace que se encarezcan los precios de venta final. ¿Que luego el agricultor es capaz de repercutirlo o no? Pues la inmensa mayoría de los casos no. Y entonces, ¿quién es el gran beneficiado? Pues todos los que están en medio, todo el resto de la cadena. Yo no, incluso, fíjate, salvaría hasta los supermercados, porque al final el supermercado tiene una parte muy pequeña de beneficio. Yo creo que es más todo lo que está por en medio, y por eso es muy importante, y yo creo que la agricultura europea y mediterránea debería ir por ahí, sobre todo buscar por así decirlo, la profesionalización del sector hacia una economía, o sea, una agricultura o economía más profesional, y luego, sobre todo, también poder acabar el producto. Es decir, si uno es productor de leche, pues que haga el esfuerzo de hacer un queso o que haga el esfuerzo de convertirlo en mantequilla. Si uno es productor de carne, pues que haga el esfuerzo, cada uno en su medida, desde luego, pues de hacer un embutido o generar valor añadido. Yo creo que esa es la mejor parte de todas, es la parte más fundamental y yo creo que eso es hacia donde va el futuro de la agricultura europea o mediterránea, o al menos hacia donde debería ir. José María, en los últimos meses, semanas, era entrar a redes sociales y los protagonistas, los agricultores, los influencers, una pasada. Bueno, cómo se han implicado y cómo han intentado acercar a la ciudadanía a todo lo que estaba viviendo el sector primario. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque se nos Bueno, alertaba de que estaba en juego la soberanía alimentaria de nuestro país. a ver, lo está, desde luego. Al final, evidentemente que lo está, lo vimos. Voy a poner dos ejemplos para los oyentes para que lo entiendan muy fácil. Todo el mundo se dio cuenta de lo difícil o de lo complicado o de lo peligroso que es no tener soberanía, por ejemplo, en la energía. Cuando surgió la guerra de Rusia con Ucrania y vimos cómo se encarecía el gas del que éramos tan dependientes, quizás no España, pero sí el resto de países de la Unión Europea, que hizo que subiese la inflación, las consecuencias que tuvimos para pagar durante aquellos meses la factura de la luz, ¿verdad? Y todo el mundo se dio cuenta pues, que había que buscar otras alternativas, que igual había que traer gas licuado de otros sitios, que había que volver con Argelia, con Marruecos, que había que ir a Estados Unidos, que igual había que recuperar las minas de carbón, que no había que cerrar las nucleares. Es decir, se hizo una reflexión y la gente lo entendió. Lo peligroso que no era que no tener una soberanía energética. Lo mismo pasó en el COVID, con los respiradores, con las mascarillas y con todo el material sanitario que Europa había dejado de fabricar y sí, porque no había tenido una guerra, o tampoco una enfermedad como la que sufrimos, una gran crisis sanitaria, y al final dependimos de China y además hemos visto las consecuencias de cuando dejas a la clase política resolver un problema, lo que hace es lucrarse y estafarnos y robarnos a pierna suelta en aras de una protección de la ciudadanía, cuando lo único que hacen es enriquecernos, tanto por un lado como por otro lado. Entonces, claro, si ahora estamos viendo que vuelven de nuevo las guerras a las puertas de Europa, como están, vuelven de nuevo guerras a Oriente Medio, donde estaban las cosas más tranquilas, vuelven esos acontecimientos o esos fenómenos adversos también climáticos que te hacen
bueno, pues un poco tener miedo hacia qué puede pasar y también, ¿por qué no decirlo? La tensión geopolítica, como China o otros países están comprando granos o cereales de futuro o están haciendo acaparamiento de alimentación, todo esto puede tener una consecuencia no muy lejana de que el día de mañana Europa sea deficitaria en algo. Y en el momento que nosotros dejemos de ser deficitarios en la alimentación, tendremos que depender de terceros países. Y ya vimos lo que pasó. ¿Podrá la sociedad pagar un 40, un 60, un 80% más la central de la compra? Pues no lo creo. ¿Y eso cómo se puede traducir? Y eso es lo que estamos intentando darle a la clase política. Igual que pasaron las primaveras árabes, aunque nos vendieron que era porque los países del Magreb y del norte de África y de tal querían más democracia, era mentira. Lo que se había pasado es que había una gran hambruna, que el pan había empezado a costar 1,5 € más y que la gente pues, no podía acceder a la documentación, o sea, a la alimentación barata. Pues eso es lo que puede llegar a pasar en Europa. Y si algo le tiene miedo un político, primero a no ser reelecto y segundo a que tenga una crisis, ya sea por la inflación, porque se lo comen, o también por la falta de alimento. Claro, que se tire la gente a la calle. Exacto, eso es. Pero además, por ejemplo, yo te hablo por lo que yo he podido observar, ¿vale? En redes, lo que he podido fiarme un poco de lo que se mueve por redes sociales. Hablaba de que los alimentos que están entrando desde Marruecos, que importamos desde Marruecos, que estaban teniendo graves problemas sanitarios, ¿vale? Y que tenían fertilizantes o sustancias tóxicas. Eso además es otro de los riesgos. Encima que estamos importando y perjudicando al agricultor español, encima es la calidad de los alimentos que estamos importando y consumiendo. Claro que sí, esa es otra de las, demandas históricas que ha hecho el sector, por un lado, pero por un lado, sí, hay que explicarlo bien, es por la diferencia de costes de producción o de manera de producir, que es un poco lo que subyace también del acuerdo con Marruecos, no es tanto por las toneladas, sino por la manera que tienen de ellos de producir, que no voy a entrar si es mejor o peor, pero es distinta, y aquí nos obligan a unas condicionantes, pues desde laborales a medioambientales, incluso productivos, a hacerlo de una manera, y luego también está la segunda derivada que decías tú, por ejemplo, con Marruecos, vimos las sandías, en verano hemos visto recientemente los tomates con hepatitis porque utilizan, pues bueno, aguas fecales para regar a sus productos, cosas que está prohibida evidentemente en Europa. Y todo esto también tiene unas consecuencias sobre la salud. Es verdad que dice la Unión Europea, y es cierto que hay controles, pero, y esto es una reflexión que llevamos hace mucho tiempo diciendo. ¿Sabéis cuánto se controla de lo que entra en la Unión Europea? Del total, no solo en agroalimentario, sino en todo, desde las aspirinas de turno, o los muñecos, o los juguetes, o cualquier cosa. Pues solo el 0,0082%. Y me lo creo. Claro, si solo controlamos el 0,0082%, aunque ellos digan que sobre papel se controla todo, claro, pues si tenemos, por ejemplo, el caso de las hormonas de crecimiento en Brasil. La propia Unión Europea ha reconocido que Brasil hace fullerías, que hacen, bueno, pues no aplica bien los controles, y es que el propio Brasil lo ha reconocido y dice, hacía 2 semanas que decía que iba a cambiar a su empresa de control porque no garantizaba que no se exportase carne de vacuno tratada con hormonas. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, sobre el papel todo el mundo cumplía. La realidad es que cuando haces los controles, pero claro, cuando controlas tan poco, pues y encima tienes alrededor de un 20% de positivos sobre el 0,0082, pues ya me estás diciendo que hay algo que no funciona. Pero José María, en un mundo tan globalizado como el de hoy día, es imposible controlarlo todo. Aunque exista buena voluntad, es literalmente imposible. Bueno, Estados Unidos lo controla. ¿Cómo lo hace? Y es muy simple. Ellos tienen un cuerpo de élite que mandan a los países terceros para hacer los controles in situ. Yo me voy a una explotación de frutas y hortalizas, por ejemplo, o de naranjas, y el Brasil manda a una persona para ver si están utilizando los productos fitosanitarios que están permitidos en Estados Unidos o no, para saber si hacen luego, cuando transportan esas naranjas, tienen que ser transportadas por un tratamiento en frío que se llama, para que no proliferen plagas. Pues también ahí hay un funcionario de Estados Unidos encima del container, no literalmente, pero en el barco, viendo efectivamente que se cumplen las normas. Entonces, no hay que hacerlo todo aquí, sino se puede hacer de forma preventiva y hacerlo en los terceros países, que creo que esa es la clave. Eso es muy Que inteligente. Hombre, al final, pero bueno, es lo que hacen el resto de países. Pero en Europa, como anteponemos el comercio y agricultura es moneda de cambio, pues ya se sabe.
Pues nada, lo aprenderemos a la fuerza, qué remedio. Sí. Y José María, en los últimos años se le pide mucho al campo, mucho. Producir los alimentos, cuidar el medio ambiente, producción ecológica y sostenible, reducir emisiones, gestionar los residuos. ¿Tú crees que estas exigencias están alineadas con la realidad económica del agricultor español? No, evidentemente que no, porque además nosotros tenemos muchas barreras, desde económicas, burocráticas, técnicas. Vámonos un poco, si quieres, a la temática de la bioenergía y de lo que es la aplicación de residuos. Es que incluso tenemos problemas porque hay muchas veces que estos desechos o se consideran residuos o se consideran alimentos, no los puedes procesar enteros, tienes que pagar las tasas también, que la fiscalidad es algo importantísimo que no quieren cambiar porque tendríamos tener una fiscalidad mucho mejor y más atractiva si queremos reutilizar residuos que son al final desechos y convertirlos en energía. O debería ocurrir, por ejemplo, con el bioetanol después de los desechos que hay con el maíz. Debería ocurrir también, por ejemplo, para hacer el biogás con los desechos del purín del cerdo o de otros purines. Es decir, tendría que la Unión Europea y en concreto el Gobierno de España poner facilidades para abrir fábricas, para generar empleo, para desarrollar las zonas rurales. Pero luego te das cuenta que esa gente que dice ser muy medioambiental y dice ser que hay que cambiar el planeta Tierra, cuando le pones una fuente que funciona, cuando le pones una fuente de ingreso que puede ser una creación de una fábrica para cogenerar energía, pues te salen con unas plataformas, te salen con unos mensajes muy manidos y te montan una plataforma en contra de la fábrica de biogás en este pueblo, en contra de la cogeneración de energía para frío, para calor, a través de los huesos de la aceituna, o en contra de esto y lo otro, o en contra de las placas solares, o en contra de... Y usted, no podemos ser, solo podemos estar en contra de lo que es la productividad y porque se genera un desecho y cuando hemos encontrado una solución para beneficiar al agricultor, generarle un ingreso más extraordinario, ahora nos creamos una plataforma y paralizamos todos. Yo creo que tenemos una dicotomía muy grande y sobre todo la clase política se deja influenciar por la gente que no vive en lo rural, la gente que no necesita de pueblos vivos y que simplemente la gente que va el fin de semana a hacer bicicleta o a coger setas o a tomar un vino al pueblo. Eso no es el futuro, desde luego que tiene que ser ni la agricultura ni la creación de energía, ni muchísimo menos hacia dónde tienen que ir las cosas. Entonces, José María, ¿qué barreras dirías que son las que os encontráis más frecuentemente cuando se intenta Ya te aplicar lo decía, medidas sostenibles? económicas, Fiscalidad, normativa, económica. técnicas, Sí. exacto. La fiscalidad también, al final, pues desde el trámite administrativo, que son complejos, que tienes que hablar con la administración estatal, la de la comunidad autónoma, la de la región, la del ayuntamiento, no puede ser. La falta de ventanilla única que no existe, hay una falta de seguridad jurídica también. La gente, pues bueno, es que desde luego tampoco queda muy claro el digestato para el biogás, no siempre se valora correctamente los purines sin tratar. Luego te ves que los purines que puedes utilizar al suelo como fertilizante, pues las dosis son bajísimas. Y entonces, claro, tampoco puedes entrar a competir con un fertilizante nitrogenado que puede ser para algunos algo más contaminante que el otro, pero el otro tampoco puedes utilizarlo. Es decir, hay muchas incongruencias, la verdad. Y ahora encima la barrera social. Como si no hubiera pocas. Evidentemente, pero bueno, es que eso al final están más que conocidos. Igual utilizan esto de la energía como en su momento los organismos genéticamente modificados, como luego, pues bueno, cualquier cosa que vaya tecnológicamente ligada al progreso y a la economía, pues no les parece bien. Y es muy fácil abanderar proyectos para estar en contra de las cosas en vez de abanderar proyectos a favor de crear empleo, riqueza y dar una solución digna para todo el mundo que vive en lo rural. José María, en Bruselas estáis debatiendo mucho sobre fertilizantes y políticas climáticas. ¿Está el campo europeo pagando el precio de la transición energética y, por tanto, el nuestro campo también? Pero bueno, pero yo no solo diría el campo europeo, ¿eh? Todo el sector productivo, todo el sector manufacturero, toda la industria, lo hemos visto. Al final el Green Deal no fue nada más que una política para acabar con la productividad europea en aras de una famosa sostenibilidad que solo tenía en cuenta la sostenibilidad medioambiental, pero de la sostenibilidad económica se olvidaron. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Que hay que abrir mercados, hay que hacer acuerdos comerciales gigantes y el Mercosur es una salida a como hemos destruido tanta mano de obra, eh, tanta productividad y tanta industria, la única manera de volver a activar la maquinaria alemana, que es sobre todo la que sale
ganando con el Mercosur es buscar clientes, ¿no? Por así decirlo. Y claro, el Mercosur son 450 millones de clientes. Y es un acuerdo muy jugoso para volver a reactivar esa maquinaria que ellos mismos han destruido por no tener en cuenta el componente social o el económico y simplemente el medioambiental. Y según tu opinión, ¿puede haber transición ecológica sin poner en riesgo la seguridad alimentaria? Pues si hay fondos extraordinarios que no vengan de la PAC, son fondos que pone la administración y que permiten, y sobre todo, competir en igualdad de condiciones con terceros países, sí, se puede hacer, pero si la vamos a hacer solo aquí, que el sector agropecuario representa simplemente el 8 o 9% del total de las emisiones de Europa, que a su vez en el mundo Europa es el 2 o el 3%, pues estamos matando moscas a cañonazos. Pues mira, vamos a entrar ahora en materia en el tema energético. Es que estoy viendo que esto necesitamos 2, 3 podcasts de lo interesante. Yo te voy a dejar una invitación abierta para después de este podcast volverte a tener Claro que sí. y hablaremos de Mercosur, de la PAC, de seguridad alimentaria, porque es que esto da para toda una serie de podcasts. Pero bueno, el tema que hoy me interesaba tocar, que es el energético, ¿qué ventajas reales están aportando hoy las energías renovables en los entornos rurales? José María. Bueno, pues yo creo que al final voy a poner dos o tres ejemplos. Antiguamente para el secadero, por ejemplo, de las hojas del tabaco necesitabas combustible y tal, pues ahora puedes hacer secaderos creando tú mismo tu energía en tu explotación. O también lo mismo, pues para la calefacción de los pollos o de los cerdos, cuando vienen bajas temperaturas, pues tú mismo te puedes generar la energía. Yo creo que es un cambio muy positivo. Ya lo suyo sería ya la leche que nos dejese el sobrante, venderlo y también conseguir un dinero, pero bueno, eso yo creo que hace falta ya una reflexión muy grande y sería mover el cascabel a los grandes de aquí del país, pero al final yo creo que mientras que nos dejen ser climáticamente sostenibles con la energía que necesitamos, creo que eso es bueno para la sociedad, para el ganadero, para el agricultor, incluso para las ONGs. Así que yo creo que si ponen un marco regulatorio y una seguridad jurídica a largo plazo donde no se cambie, donde las primas tampoco son un factor fundamental y sobre todo se hagan decisiones eh, pues tomadas en la credibilidad y en la rentabilidad, iremos por algún camino. Pues José María, al respecto de lo que acabas de comentar, se están empezando a ver proyectos como Alcarràs Bioproductors en Lleida, que es una asociación de ganaderos, unas 150, 160 familias, que ha puesto en marcha su propia planta de biogás y ya está produciendo o a punto de producir biometano y sí que lo puede vender y encima sacarse algo de beneficio. No sé si conoces el proyecto, lugo te pasaré No, el enlace. no, Bueno, pues no lo conocía, pero es bueno, una maravilla, José María. pues, Es el primer... sí, pues Sí, eso es sí, lo que estaba diciendo. Pues mira, sí, sí, sí. me alegro muchísimo de tener ya un ejemplo en España que se pueda desarrollar. Bueno, te va a encantar porque es el primer biopolígono en entornos rurales de España. Te lo voy a pasar porque yo lo he visitado, he entrevistado a su presidente y sé que, bueno, que vas a ser fan número 1, como yo. Desde luego. Vale, pues Es que vamos a... además del biogás, lo decías, o sea, el biogás al final te permite una gestión de residuos, generas un valor económico, incluso lo que decía en mi introducción, puedes hacer fertilizantes orgánicos. El digestato, pues lo vuelves con nutrientes al suelo, reduces la necesidad de insumos externos, ahora mismo tan castigados por la crisis en el Golfo Pérsico, la crisis en Irán. Tienes que entender que el 40-50% de esos fertilizantes nitrogenados vienen de allí. Y teníamos también unos aranceles que nos pusieron a todo el fertilizante que venía de Rusia y Bielorrusia por con las sanciones que hizo Europa. Por lo tanto, si encima, después de ese hecho, podemos utilizarlo como fertilizantes orgánicos, creo que aquí salimos ganando todos. He leído el artículo que has publicado recientemente sobre biofertilizantes, luego lo compartiré. Y no solo eso, José María, este primer biopolígono, además de todo eso que comentas, lo que está intentando es atraer a empresas de bioeconomía, que es el futuro, bueno, es el presente inmediato y el futuro, digamos, a donde está emplazado su planta de compost y de biogás, con lo cual está creando como un polígono, ¿vale? Pero no los típicos polígonos industriales en entornos rurales, que es una forma de dinamizar y revitalizar Claro, al los final no es pueblos. una amenaza, es una oportunidad claramente de generar empleo local, de revitalizar la actividad económica, que toda esa gente que viene de fin de semana, que yo no tengo nada en contra del tío que viene a montar en bicicleta, o incluso el cazador que va allí a hacer su montería o su caza menor, o
o la gente va a recolectar setas, pero esa gente cuando vaya seguro que quiere una farmacia para comprar algo, seguro que quiere ir al estanco para ir a por una cajetilla de cigarrillos, seguro que quiere ir al bar a tomar una cerveza. Pues para que todo eso funcione el fin de semana, si no hay actividad previamente durante la semana en el pueblo y gente que viva allí y duerma allí, no lo va a poder tener. Así que Hombre, creo claro. que proyectos como estos, donde se entiendan y se acepten los beneficios que aportan a lo rural y también en impuestos, porque al final, si tú dejas una actividad, si realizas una actividad, dejarás unos impuestos, Claro, impuestos en el eso, municipio, claro que que sí. eso luego se puede revertir en una política social de bienestar hacia los mayores que estén más afectados o para atraer a jóvenes, que es el gran problema también. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es una amplitud de miras, una visión estratégica y que esto no se utilice ni partidariamente ni por los partidos políticos para sacar votos o quitar, ni por las plataformas para hacerle trabajo sucio a los partidos políticos. Totalmente de acuerdo. Y además dejemos de ser tan egoístas los urbanitas, porque tú luego del fin de semana vuelves a tu ciudad con toda tu calidad de vida, ¿eh? Y tus recursos. Sin embargo, la gente de los pueblos tiene que vivir ahí 365 días y merece la misma calidad de vida que tú en las ciudades, como bien indicas. Muy bien puntualizado. Bueno, pues vamos a seguir hablando y ahora de biogás. José María, desde tu punto de vista, el agricultor y el ganadero, ¿qué oportunidades que se le abren con el biogás respecto a la gestión de residuos agrícolas y ganaderos? Pues sí, lo decía, convierte estiércoles, purines, subproductos agrícolas al final en energía. Y lo que haces es, esa palabra tan de moda que es la economía circular, pues la cierras. Y entonces, además, también pues reduces problemas de almacenamiento, como pueden ser los purines de las balsas, esos olores, esas filtraciones que pueden hacer los acuíferos. Así que es muy bueno. Luego también está, desde luego, una oportunidad de valor económico, porque lo hemos dicho, genera ingresos adicionales y estables a los agricultores. Ahora, aquí hace falta también una reflexión. Tiene que haber contratos a largo plazo, ¿vale? Tiene que haber contratos donde el agricultor no sienta que está siendo utilizado para un proyecto de responsabilidad social corporativa de una empresa X, sino al contrario, que vienen a hacer un proyecto de biogás a muy largo plazo, de 15, 20 años, y donde el agricultor sepa por adelantado y tenga sus primos y sus cosas. Y si hay unos contratos a largo plazo, creo que todo el mundo gana. Y vuelvo a insistir, los fertilizantes orgánicos. El digestato estabilizado devuelve nutrientes al suelo. Reduces, por lo tanto, la necesidad, lo decía, de los insumos externos que vienen de Irán, de Marruecos o de Rusia o de otras partes. ¿Y qué es lo que consigues con eso? Que los costes de producción, que están tan elevados ahora, se bajen. Y eso al final puede ser una primer ticket también para el consumidor, porque puede adquirir sus productos más baratos. Y José María, entonces, ¿por qué tanta crítica, sobre todo, ahora que hemos sacado el tema, respecto al digestato? Es que no hay día que no entre en prensa. Mira, hoy mismo me he encontrado de un periódico de Castilla y León un artículo donde, no voy a decir el nombre porque ni me acuerdo, alguien de un partido de estos verdes, madre mía, lo he leído, digo, ha puesto como el perejil a la producción de biometano y sobre todo arremetía contra el digestato, que lo que hace es contaminar los suelos y los acuíferos, que los sobresatura de nitrógeno y de otras cosas, de otros tóxicos, y yo digo, madre mía, pero ¿cómo se puede decir algo así en un medio público? Pues sí, pero entonces seguramente esta persona tenga otros intereses por detrás, ya sean por captar votos, ya sea porque tiene que devolver algún favor, ya sea porque ha tenido el pasado en alguna ONG, es decir, o incluso, voy a ser mal pensado, ya sea porque está al servicio de alguna otra industria que no quiera que el biogás o el digestato llegue al campo, que eso también podría ser. No, no, por supuesto que puede ser. Aquí estamos. Yo últimamente he oído cosas como de película, que no es que sea una persona inocente, no me considero una persona inocente, pero no voy pensando siempre mal, ¿vale? Y ya me han llegado varias confirmaciones por varias partes de sobornos, de amenazas, de llamadas, de decir, ¿tú quieres que se acabe la presión y las protestas? Pues nada, deja caer una pluma, que es un término que yo no conocía. Es decir, pon pasta sobre la mesa y yo te las hago desaparecer. Y yo digo, por Dios bendito, digo, esto es Sí, sí. mafia pura y dura. A ver, es que hay gente que vive de estar en contra de las cosas hasta que consigue algo, ya sea Ya. personal, ya sea rédito político, o porque es su modo de vida, estar en contra de las cosas. O A dinero. mí no me, O claro, dinero. también, a mí no me sorprende, sinceramente. No. Bueno, entonces, para que la audiencia le quede claro, el digestato es positivo, por supuesto, manteniendo un control en su aplicación y en su desarrollo, ¿vale? Cuando sale de la planta. Pero es positivo su aplicación en el campo. Correctísimo, eso es muy positivo
y además puede, que creo que es la parte fundamental, bajar el coste de producción al agricultor y por lo tanto finalmente al consumidor para adquirir productos más baratos. Eso es. Y ser independientes de fertilizantes que importamos de otros países. Exacto. Y que Muy están bien. muy sujetos también a las crisis, a las volatilidades de fenómenos adversos, guerras comerciales, guerras de verdad, etcétera, etcétera. Eh, pues tenía pensado hacerte una pregunta, pero creo que vamos a mirar un poquito ya hacia el futuro. Mira, José María, ¿qué necesitaría el sector, el sector primario, agrario o ganadero, para que soluciones como el biogás y el biometano se conviertan en una oportunidad real, con impacto positivo? Hombre, pues yo creo que lo fundamental es seguridad jurídica, un marco a largo plazo y sí, lo que insistía, contratos para el agricultor y el ganadero para que sientan que están invirtiendo en ellos, también para dar una seguridad al pueblo, que también va a tener que ver cómo cambia un poco el paisaje, pero se pueden hacer unas soluciones muy buenas. No hace falta que los camiones pasen por mitad del pueblo y hay soluciones también a los olores de los purines para tratarlos. Si se hacen con un afán de verdad, de inversión de largo plazo y de beneficiar a las zonas rurales, esto puede triunfar. Si se hace simplemente como algo especulativo, creo que no. Ahí el producto no saldrá y habremos perdido una oportunidad histórica. ¿Y qué crees que sería clave para que iniciativas como estas se entiendan y se acepten en los pueblos? ¿Qué se podría hacer mejor? Bueno, yo creo que la comunicación es esencial. eh, la comunicación es esencial. También es fundamental hablar con los alcaldes, hablar también con las diputaciones para que se une exactamente el buen funcionamiento de estas plataformas o de estos negocios. Así que yo creo que volvemos a lo que hablamos al principio. Hay que, sin lugar a dudas, hacer las cosas a largo plazo y dar un contrato de estabilidad al agricultor y al ganadero. Hacerlos protagonistas. En efecto, eso. Pues mira, estamos llegando ya al final del podcast, José María. No te quiero robar más tiempo, que sé que estás en una sala en el aeropuerto. No, de hecho ya estoy aquí embarcando. Ya estás embarcando, madre mía, Me cuánto te acaba lo de salir agradezco. hasta Pues mira, el DNI y todo. ya, Pero estamos última para. pregunta. Nada, tranquilo. Si pudieras lanzar un mensaje, que lo vas a lanzar tanto a la ciudadanía como a quienes diseñan políticas públicas, ¿qué les dirías para que entiendan mejor el papel del campo en esta transición energética y ecológica? Pues la mejor manera en un momento ahora mismo de gran crisis financiera, de una gran problemática para ver cómo cuadramos el marco financiero del futuro, cómo propiciamos que los agricultores sigan teniendo una renta digna, que es uno de los grandes objetivos de la PAC, es buscar soluciones alternativas. Y las soluciones alternativas pueden venir desde la creación de los créditos de carbono, se hacen bien, la cogeneración a través de los residuos, utilizar también pues, ciertos productos, por ejemplo, como puede ser el maíz para hacer bioenergía. Es decir, hay que buscar nuevas líneas de financiación para que la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos tengan algo más aparte que la venta de sus productos, porque realmente lo que son, muchas veces la generación de precios y la cadena justa no funciona y los agricultores o siguen teniendo precios de hace 20, 30 años. Y esto lo ligamos con una posible reducción de la política agraria común del Banco Financiero Plurianual, hay que buscar nuevas líneas de financiación. Y yo creo que sí, lo conseguimos mediante estas soluciones, además son buenas para el medio ambiente, para la ciudadanía, para la gente rural, aquí ganaremos todos. Y a los ciudadanos, mensaje directo al ciudadano de a pie. Pues que tengan en cuenta que si hay un sector agrario fuerte, que si el agricultor tiene un justo, o cómo decirlo, una vida justa a nivel de renta, les podrá seguir proporcionando alimentos de calidad y tenemos, sobre todo, que es lo que hablamos al principio, una seguridad alimentaria garantizada. En el momento que los agricultores entren en pérdida, los agricultores no sean rentables, no habrá relevo generacional y eso implicará que tengamos que depender de terceros países para poder hacer el cargo a todos nuestros, por así decirlo, necesidades de alimentación. Así que yo animo, sobre todo, y esto es fundamental también, a consumir producto europeo, a consumir producto español
y apostar menos por lo que viene de terceros países si queremos seguir teniendo zonas rurales habilitadas. Y apoyar a los agricultores y a los ganaderos cuando salgan a la calle a protestar y en todo lo que piden, porque me parece que lo que piden es de mucho sentido común y justo, además. Totalmente. Además, también lo hacemos como consumidores, no solo como agricultores y ganaderos. Claro Creo que es algo fundamental también a tener en cuenta. Claro que sí. Pues José María, muchísimas gracias. De verdad que te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy y facilitarnos entender mejor la realidad del campo. Hoy hemos recordado que si queremos construir un futuro más sostenible, el mundo rural no solo debe estar presente, debe ser parte de la solución. Gracias de verdad por compartir tu visión con todos nosotros. Pues nada, un placer. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicar estos retos, que no problemáticas, a los oyentes, y abiertos para hacer cualquier otra colaboración en el futuro. No, te pienso volver a llamar y a invitar porque no hemos tocado más que la puntita de todo lo que se puede tratar sobre agricultura y ganadería. Y sobre todo te deseo un feliz regreso a España. Feliz vuelo. Pues estupendo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y a quienes nos escucháis, gracias por acompañarnos una vez más en el podcast de Gas Renovable. Seguidnos en Spotify o YouTube, suscribiros a nuestra newsletter mensual si queréis apoyar nuestro trabajo. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. Un saludo y feliz día.